principales tiene que ver, uno de ellos, un tema tan controvertido como es el aborto. Hasta el momento no era punible aquellos casos en que había una violación mediante o una mujer que sufría demencia. Exactamente. Pero ahora también, fíjate, no será punible en todos los casos de abuso sexual y cuando además implique perjuicio de la salud mental o física para la mujer. En esos casos, una mujer que sufra riesgo de vida o algún tipo de mal para su salud, no va a ser punible si lleva a cabo un aborto. Que si bien se extiende los casos, de todas maneras va a ser un punto que va a traer polémica, sobre todo por aquellos sectores que piden el aborto libre. Exactamente, ¿no? Así que eso va a ser otra parte de la resistencia en el Congreso, que hagan cada uno con su interés. Otro ítem importante, los delitos viales, cuando uno habla de que la imprudencia, que nadie va preso por matar al volante, bueno, de 3 a 6 años es la nueva escala penal e inhabilitación de 5 a 10 si el conductor, que muchas veces nos preguntamos, corría a picadas, si atropella y se da la fuga, si está drogado o alcoholizado. En la actualidad, alguien que está alcoholizado, lo vemos en 1000 veces que se han cubierto notas, el conductor atropella y luego está en libertad. Bueno, ahora se aumentan la escala penal. También en el tema de delitos viales esto va a traer todo tipo de discusión porque para muchos aún estas penas son leves. Son leves, exactamente, sí, es cierto, eso es cierto. También, ¿qué pasa con los delitos viales? Cuando haya más de una víctima mínimo, 2 años de prisión. Esto es un agravante que se le suma al homicidio culposo. El homicidio culposo es uno sale a la calle, no tiene intención de provocar, no es doloso, y sucede un accidente. Hay una víctima, bueno, cuando sea más de una, el mínimo establecido es de 2 años de prisión. 2 años en una justicia que funciona. El tema es qué pasa en una justicia lenta, en una justicia que muchas veces es justicia tortuga, y pobre la tortuga que la ponemos de ejemplo, no tiene nada que ver con esto, pero en una justicia que a veces es tan lenta que cuando se llega a juicio ya pasaron no 2 años, pasó muchísimo tiempo, quedan libres. Imagínate qué pasa con los testigos, con el hecho, las pruebas. Bueno, eso es algo que va a tener que corregir el propio sistema judicial. Narcotráfico, también otro de los puntos importantes del Código Penal. Prisión perpetua para los casos de bandas de organizaciones que tengan ramificaciones internacionales. Esto sí es algo novedoso de castigar el narcotráfico, hablando de prisión perpetua, más allá que en la Argentina no existe la prisión perpetua, nadie está preso de por vida, sino que hay un límite establecido en base a convenios internacionales. También sobre materia de narcotráfico, el decomiso anticipado de bienes y activos. Y atención porque en febrero la Corte Suprema de Justicia está trabajando sobre eso para darle un marco regulatorio. Lo vemos en la actualidad, pero no está regulado del todo. ¿Qué pasa con aquellas personas que se hacen de bienes productos del narcotráfico? Bueno, esto va a ser un decomiso anticipado. Sin que haya condena, se le quitan los bienes cuando la causa está medianamente avanzada. También la demanda que hace la sociedad sobre la corrupción, los delitos de administración pública. Se incrementan las penas en diversos delitos, van de 4 a 12 años de prisión si el imputado, acusado, es el presidente, ministro, gobernador o bien legislador, ¿no? Y en estos casos, independientemente del gobierno de turno, que la justicia también funcione. Que no investiguen después que los gobiernos dejaron el poder. Exacto. Después que se fueron de los cargos públicos. Sino que independientemente del gobierno que sea, independientemente del gobierno que sea, pero que investiguen mientras están en la función pública y después lo sigan investigando cuando se van de la función pública. A todos, de todos los gobiernos. Sí, así debe ser. Lamentablemente es algo que la justicia adeuda a la sociedad. La corrupción, otro también que pasa con el enriquecimiento ilícito. Hemos visto innumerables cantidades de casos. Se extiende hasta 6 años después de cese en el cargo. Hasta el momento era de 2 años, con lo cual alguien que deja el cargo hasta los 6 años va a poder seguir siendo investigado si se hizo de su patrimonio de manera ilícita. Así que estos son algunos de los puntos principales que tiene esta reforma del Código Penal que va a ser íntegra por primera vez después de casi 100 años. Y además una reforma del Código Penal que es fundamental para el funcionamiento de las instituciones y básicamente de la justicia, que ojalá tenga, sobre todo cuando llegue al Congreso, una discusión seria y a la altura de las circunstancias, porque es, si todo sale bien, con reformas, independientemente de lo que pase en el Congreso, es lo que nos va a permitir funcionar
de la mejor manera posible como país de acá en adelante. Sí, que no sea tomado como un paquete de negociación entre oficialismo y oposición que están tomando de rehén a este nuevo código producto de vaya a saber qué, sino que... O para cubrir a los que ya están, que si bien va a ser para adelante todo esto, ¿no? Pero que no sirva para cubrir a nadie, sino para protegernos a todos, los argentinos, de los delincuentes. Sí, con este nuevo código uno se supone que aquella frase que tantas veces escuchamos es "y las leyes no están, las leyes no están". Bueno, aparentemente van a estar con esta nueva reforma, lo único que tiene que hacerse es aplicarse. Gracias, Sergio.